Y Perla Paredes, condenada por cobro indebido de salarios, inició hoy el trabajo comunitario que le impuso la justicia. La mujer manifestó su alegría y dijo que los rechazos que sufre hacia su persona y también el donativo que tuvo que entregar de forma impuesta forman parte de un capítulo cerrado en su vida. La hija de la diputada Perla de Vázquez, que fue conocida rápidamente como Perlita Paredes, había sido condenada a 2 años de cárcel con suspensión. La medida incluía servicio comunitario por 2 años en el Hospital de Clínicas y otras disposiciones. No obstante, en dicho hospital la habían rechazado y por ende finalmente desde este miércoles presta servicio médico en el Hogar de Ancianos Santo Domingo. Me siento como si fuera en mi casa y como te estaba comentando, son 2 años lo que me asignaron acá, ¿verdad?, para estar, pero como me recibieron hoy, yo digo que me voy a quedar acá, no sé, indefinidamente. La mujer se mostró tranquila y afirmó que en la actualidad el rechazo que tuvo que enfrentar quedó atrás. Manifestó que en este hogar, junto a los abuelos, se siente cómoda y no le queda más que respetar la posición de los que alguna vez la condenaron por haber sido privilegiada con varios salarios en la función pública. Cada uno tiene su opinión, ¿entendés? Yo respeto. En ese entonces me asignaron otro lugar donde realmente rechazaron, pero cada uno, yo acepté la opinión de ellos. Para mí era una obligación irme también ahí, no era tampoco que me iba a sentir cómoda ni nada, era una obligación para mí. Acá yo me siento cómoda. La mujer atiende a los abuelitos de este hogar todos los días de 13 a 17:30 horas. Los mismos prepararon una bienvenida a la mujer y hasta la directora del centro se mostró contenta al contar con una médica clínica que esté pendiente de la salud de los abuelos. Nosotros necesitamos, de todos necesitamos acá, no somos nadie para juzgar ni para rechazarle a la gente. ¿Y los abuelitos hoy qué tal se vieron con ella, los que ya fueron atendidos? Bastante bien la recibieron porque los abuelos son como los niños también, ¿verdad? Y cuando la vieron ya la recibieron muy bien, gracias a Dios. La condena a Perla Paredes es uno de los pocos casos en el que se pudo recuperar el dinero cobrado indebidamente. La misma ya devolvió unos 188 millones de guaraníes que corresponde al 50% del dinero que cobró ilícitamente. El resto lo abonará de forma mensual durante 2 años. Además, se le impuso un donativo de 48 millones de guaraníes que en principio fue designado al comedor de doña Sara Servián, pero la mujer rechazó el dinero. Posteriormente, la justicia dispuso que las fundaciones Asoleu, Casa Cuna, Pequeño Cotolento y la Fundación San Rafael del Padre Trento reciban 12 millones de guaraníes cada una.